Ya vemos así. Bueno, entonces en este circuito me piden hallar Bx con el fin de, por ejemplo, acá solamente hacer una sola malla. Lo que voy a hacer es coger esta fuente de corriente que está en paralelo con esta resistencia de 4 ohmios y hacer una transformación de fuente. Entonces, si yo hago la transformación de fuente en ese circuito, entonces el voltaje de la fuente sería 2Bx multiplicado Profe, por la pero ahí a qué lo resistencia. pasaría. Eh, O Voy a sea, si es transformar una una fuente fuente, de corriente a una fuente de voltaje, ¿sí? o sea, Entonces, no importa de lo que dependa, sino de la fuente que sea inicialmente. Digamos, si una fuente de voltaje controlada por corriente, entonces lo pasaría a una fuente de corriente. Y si es una fuente de corriente controlada por voltaje, la pasaría a una fuente de voltaje. sí, o sea, lo que me importa es que esto es una fuente corriente y lo voy a pasar a una fuente de voltaje. ¿Qué va a seguir? Bueno, profe, Es dependiendo de un voltaje. Entonces esto me queda 8Bx y la resistencia pues sigue siendo de 4 ohmios. Entonces al hacer la transformación ahí de fuente, este es Bx y este es más, menos, este era 3 ohmios. Desde estos terminales fue que transformé, entonces desde esos terminales me va a quedar una fuente de tensión que es dependiente y me va a quedar con la misma polaridad menos, más, y esto me va a quedar de 8Bx y acá 4 ohmios. profe, o sea que si uno está trabajando con fuente dependiente, tiene que también pasarlo a fuente dependiente. Sí, claro, porque mire, este voltaje es un voltaje que este valor es algo dependiente, o sea, no puede quedar esto como 8, porque ahí ya, bueno, ya al hacer la multiplicación, eso me va a quedar que sigue dependiendo de este voltaje. ¿Listo? Bueno, entonces Listo. transformé ahí y por ejemplo de acá lo que hice fue transformar a un solo circuito de una sola malla y bueno, ahí ya lo que haría sería aplicar una LVK, por ejemplo, así como lo hacemos en el primer corte. Y por ejemplo defino la corriente, entonces digo que ahí Bx es igual a 3i porque lo toca por el positivo. Y entonces sumo, hago esto, menos 20 la LVK, siendo la LVK, menos 20 más 3i menos 8x y 8x es 3i más 4i más 5i más 10i igual a 0. Entonces esto me queda menos 20 más 3i menos 24i más 4i. Entonces sería 3 más 4, 7. 7 más 5 serían 12. 12 más 10, 22. Menos 24, esto es menos 2. Y el 20 lo paso acá a sumar. Al otro lado igual me queda, entonces i es igual a 20 dividido entre menos 2. O sea que eso me da menos 10 amperios. Y ya esto, el Bx sería igual a 3i, o sea que esto es igual a menos 30 volts. De esa manera, por ejemplo, ahí hice una transformación de fuente para simplemente tener una sola malla.
Profe, o sea que si Eso. transformamos todas las mallas y lo convertimos en una sola,